en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo capítulo de su programa de energía, el Hágase la Luz. Hola, Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Aquí estamos en el Bermú. Ya no, como dijimos antes, no somos el matinal, ahora somos la teleserie después de almuerzo. La serie La Tarde. La teleserie brasileña. Así que aquí los queremos entretener un rato en esta tarde de día martes. Y ahí ya pueden escuchar las risas de nuestro invitado, ¿no, Danilo? ¿Con quién estamos hoy? Estamos con Carlos Cabrera. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío también, un gusto saludarlo, Danilo, José. Todo muy bien por acá. Excelente. Tenemos hartas cosas que conversar. Asesor estuvo de aniversario. Ya vamos a explicar qué es Asesor y todo esto. De aniversario la semana pasada. Te tiraste más encima una noticia bomba ahí, de que se la quitaste al ministro, pero vamos a conversarla durante esta hora. Así que vamos a presentar, a poner en contexto a la gente que nos está escuchando, para que conozcan quién es Carlos Cabrera y con quién vamos a conversar el día de hoy. Carlos, tú eres ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago. Mención Sistema Eléctrico de Potencia y además tienes un diplomado en Regulación y Mercado Eléctrico de la Universidad de Chile. ¿Cuánto? 15 años de experiencia ya en el sector, trabajando en diferentes áreas, proyectos en el área comercial, en el área regulatoria, Así es. y también en el desarrollo y financiamiento de proyectos de generación, consultoría, due diligence de proyectos, etcétera, etcétera. Hoy día eres socio director y cofundador de Esfera Energy y además presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar, Asesor. Nuevamente, bienvenido, muchas gracias, Carlos, por compartir este ratito con nosotros. Tremendo resumen, muchas gracias por la invitación. Y Carlos, como decía ahí Danilo, hace poquitos días cumplieron 15 años como asociación gremial. Una de las asociaciones gremiales del sector, como hay distintas, está Acera, está la generadora, están las eléctricas, están las transmisoras ahora, bueno, está los pequeños y medianos ahí con Danilo. ¿Cómo partió Asesor? ¿Cómo partió esta asociación y cuál es la razón para diferenciarse como solares? Porque, como decíamos, está Acera, que es la asociación de energías renovables, pero ustedes son la asociación de energía solar. O sea, ¿cuál es la razón de esa diferenciación y por qué sintieron la necesidad de que existiera y diferenciarse? Buena pregunta, buenísima pregunta. Bueno, justamente ayer en la celebración invitamos a 5 de los 8 socios fundadores de Asesor como un gesto y agradecer a su trabajo y lo visionario que fueron. A ver, haciendo un poco historia, y por qué Asesor y Acera es muy buena pregunta, sin perjuicio que trabajamos muchos temas muy coordinados con ellos. A ver, Asesor nace con un enfoque en lo que son los sistemas solares térmicos. Así nace Asesor, con ese enfoque para calentar agua, ¿cierto? Bombas de calor, etcétera, etcétera, todas aplicaciones puramente térmicas. Y en esa época Acera ya existía, ¿cierto? Pero no había interés en estas temáticas. Y después ha habido una evolución muy orgánica, muy natural, y que se las puedo resumir brevemente. Partimos con los sistemas solares térmicos fuertes, ¿cierto? Después vino empezó la bajada de los proyectos fotovoltaicos, y ahí el gremio evolucionó rápidamente hacia proyectos net billing. Ya empezamos a trabajar la ley de net billing, ¿cierto? Todo lo que fueron los aumentos de potencia, recuerdan ustedes, muy fuerte el foco en net billing. Y yo les diría que hace unos 4 o 5 años vino la siguiente evolución, que fue que Asesor se empezó a meter, ¿cierto?, en este segmento de generación distribuida un poquito más de más escala, que son los proyectos PMGD. Y ahí justo vino mi llegada. Yo justo llegué, también tuve una evolución bien natural. Yo partí como consejero a cargo del comité PMGD, después fui director y ahora presidente. Así que también ha habido como una evolución mía personal con Asesor, y Asesor también ha evolucionado como le he contado. Y hoy en día, el próximo paso, que es natural, ustedes comprenderán, es que estamos trabajando para abordar el proyecto Utility Scale. O sea, abordar la industria solar desde proyectos térmicos, pasando por el billing, PMGD y ahora Utility Scale. Así que estamos muy contentos con el crecimiento. Ayer fue una jornada espectacular, ya les voy a estar contando un poco más detalles.
Un Pero eso es desarrollo... porque- Perdón, José. sí. No sé. Sí, no es que yo me cuestionaba y decía, pero ¿por qué será distinto? Claro, partió distinto, pero además, dándole una vuelta, claro, uno no ve muchas eólicas, de hecho no hay muchas eólicas chicas u otro tipo de energía renovable que sea tan versátil, que pueda tener tan distintas escalas, que pueda hacerlo distribuida. Claro, parece ser Exactamente. que el solar sí tiene mucho de eso que no tienen las, no sé, pues mini hidro o concentración solar de Exactamente. potencia o eólico. Esto sí tiene una particularidad y tiene harto sentido, así que bien. No, y además complementando eso, José, también en el fondo el espíritu del gremio es que también la energía solar es un recurso que, de hecho ayer lo mencioné en mi discurso, es la forma de energía más democrática y justa, porque la energía solar está para todos. No es un Claro. recurso que tienes que ir a buscarlo a ciertos puntos, sin perjuicio que hay zonas que tienen más radiación que otras, Claro. pero la verdad que es una energía bastante democrática, no como la hidráulica, la eólica, que solo es de aquellas que tienen el campo donde está el recurso, ¿te fijas? O la zona donde está el recurso. Y eso también es parte del romanticismo de Asesol. Está bueno. ¿Sí? Yo vi, de hecho, como para poner información en lo que tú dices, debo haberlo visto, voy a buscar la fuente porque tengo el dato por ahí. Hay una instalación solar en Coyhaique. O sea, estamos Sí, hablando... Sí, pero si yo fui hace poco ahí, lo grabamos para un Cuéntame. documental que viene en camino, ¿ah? Es la más austral del mundo, creo. Así Y es. es buenísima. ¿Cómo se llama? Se llama El Blanco. El Blanco. El blanco, Coyhaique. así es. 3 megavatios, sí. Sí. Son 3 megavatios, sí. O sea, no es un eslogan lo que Sí, tú bueno, acabas de pero- decir del acceso democrático a una energía que y súper modular, porque yo no sé si tú puedes hacer, se puede, pero qué tan económicamente factible hacer una central minero, como dijo José, de kilos watts, Claro. de muy pequeñita, o un molino eólico de esas características. En cambio, la solar es súper adaptable, en este caso Sí. al techo de una casa, a generación ya de mayor envergadura y a la utility scale. Hagamos la traducción, utility scale son proyectos ya grandes, Gran de escala, decenas gran escala. de megas. Sí, no, y complementando eso, Danilo, además la energía solar es una de las pocas energías, para no decir la única, en que la percepción comunitaria es muy buena, porque la gente sabe que incluso una energía que la puede tener en el techo de su casa, entonces la siente mucho más cercana, te explica, la siente mucho más inocua. Y eso también ha permitido que los proyectos desde el punto de vista comunitario también sean mucho mejor recibidos. Oye, esta historia, este relato del desarrollo de Asesol es como, tú lo dijiste, súper orgánico, o sea, como de chiquitito y fuiste creciendo y ya te estás haciendo cargo, Asesol se está haciendo cargo de todas las etapas y de todos los diferentes tamaños y características de los proyectos y los posibles proyectos en materia de energía solar. Volvamos un poco al inicio, porque cuando parte el desarrollo renovable en Chile tímidamente, el 2007, el 2008, en la zona, digamos, centro-norte o Chile continental, ya teníamos alguna experiencia eólica en Aysén. El primero que se hace, o la primera tecnología que entra como reina, se podría decir, es la energía eólica. Y el sol fue entrando, dado por el desarrollo económico, bajaron los costos, etcétera, etcétera, y fue incorporándose y quitándole este sitial para hacer hoy día, a toda escala, la principal energía renovable. No sé si seguir utilizando ese apellido no convencional, porque también está el agua por otro lado, pero lo más probable es que sí se transforme en el principal pulmón de energía renovable en nuestro país. ¿Qué te parece ese desarrollo? ¿Qué nos puedes contar de cómo económicamente, qué tan viables eran esos proyectos a principios o a fines de la primera década de los 2000 y en qué pie estamos ahora? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Sí, la verdad que es correcto el análisis que tú haces, Danilo, porque incluso este fenómeno que tú comentas entre eólico y solar se da en todo el mundo. De hecho, me parece que no sé si fue desde el 2018-2019 que la energía solar fue la tecnología más instalada a nivel mundial, ¿ya? O sea, es un tema que se viene. Y, a ver, y son varios factores la explicación. Uno de ellos, efectivamente, es la bajada de costo, y eólica se instaló primero porque, en el fondo, logró en una primera etapa una bajada de costo, pero después ya la tecnología decantó en ciertos niveles de costo, no siguió bajando. Y yo creo que una de las principales, porque hay diversas aristas, pero una de las principales razones de por qué la energía solar ha bajado tanto de precio es porque el CAPEX de los proyectos ha bajado de manera importante, y en particular el corazón de los proyectos, que es el módulo.
¿Y por qué ha bajado tanto de precio el módulo? Que sin perjuicio que en el último tiempo ha tenido una pequeña corrección al alza, es porque la verdad que la tecnología de fabricación de los módulos está bastante comoditizada. ¿Ah? A los tecnólogos y los fabricantes no les gusta mucho que diga esto, pero la verdad que en las casas y para hacerlo simple en la ciudadanía, los módulos fotovoltaicos son como unas obleas, ¿ah? Unas obleas de capas de distintos componentes químicos, ¿cierto? Y la verdad que es bastante comoditizada, la tecnología es bastante única. Entonces, como todos trabajan la misma tecnología, eso hace que se masifique la tecnología y baje rápidamente el precio, a diferencia de lo que está pasando en el sector de almacenamiento, que ya les voy a comentar de por qué no baja de precio, porque la explicación es contraria. Son tantas las tecnologías distintas que en el fondo tú pides una solución de almacenamiento y te llegan 10 soluciones distintas. Entonces eso hace que no baje de precio o no haya bajado tanto de precio como lo ha hecho los proyectos fotovoltaicos. Y dentro de esta evolución económica, ¿qué papel tú le das a China, que se metió fuerte en este proceso? Yo me acuerdo cuando tuvimos los primeros acercamientos con la energía solar, muchos acercamientos de tecnología alemán fueron como los primeros que empezaron a hacer el desarrollo, a través obviamente de este plan de cooperación que tenemos con la GIZ. Americanos también. Sí, no voy a decir la sigla GIZ, pero es una corporación de desarrollo, de cooperación energética entre el gobierno alemán y el gobierno nacional en Chile. Pero ahí apareció el gigante asiático y le puso, como tú dijiste, o sea, comoditizar más esto, y fue un boom en esta bajada de precio. Así es. Y ahí está viendo como una vuelta en la historia, porque en los inicios estas gigafactories, ¿cierto? Recuerden que para montar una planta de producción fotovoltaica, al menos tienes que tener una demanda de 1 o 2 gigavatios anuales para que se justifique la planta. Y esas plantas antes estaban, como tú decías, en Alemania, en Europa, también en Estados Unidos, pero cuando las plantas se fueron a China y a India, ahí ya el precio empezó a bajar como loco. Y hoy día estamos dando, como decimos en Chile, una vuelta carnero, porque en el fondo, dado el contexto geopolítico, ¿cierto? Y la situación tensa que hay entre Europa con Rusia y China, ya volvió sobre la mesa las conversaciones de tener estas gigafactories, pero no en China, porque si no se depende de China, en Europa, en Estados Unidos, y ahí les voy a estar comentando, porque otro gigante que se está metiendo y que para nosotros es muy interesante es Brasil. Brasil está creciendo en el sector solar de manera importantísima, y en Latinoamérica varios soñamos con una gigafactory en Brasil que la verdad que te simplificaría y te bajaría los costos, sobre todo el transporte, de manera importante. Así que se fijan cómo ha ido evolucionando e involucionando el tema de acuerdo al contexto político y social. Claro. Oye, y por ahí lo deslizaste, quizás si puedes profundizar un poquito en eso. Porque, claro, uno de los temas que ha salido sobre todo ahora último con riesgos de racionamiento, qué sé yo, es que la fotovoltaica funciona de día. O sea, hay distintas tecnologías solares o que usan el sol, pero la principal y la que estamos hablando que ha bajado mucho de precio es la fotovoltaica. Pero claro, tenemos temas que en el norte tenemos mucho, pero nos faltan líneas de transmisión para traerla, y tenemos en el día básicamente fotovoltaica, sea donde esté. Por ahí mencionaste algo de qué es lo que pasa con el almacenamiento. ¿Cómo podemos complementar entonces que la fotovoltaica, la que ha bajado de precio, funcione solamente de día? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asociación de Energía Solar? Sí, no, la verdad que efectivamente es uno de los puntos que estamos trabajando, y es, por así decirlo, una de las debilidades que tiene la energía solar. Ya les voy a comentar otra, pero una de ellas es esa, que produce solo en el día. Entonces, hoy día la industria solar está volcada a que justamente lo que te deslizaba, ¿cierto? Que lograr que el almacenamiento sea competitivo, se pueda combinar con la producción solar, ¿cierto? Y tú puedas tener una cura 24/7, ¿cierto? ¿Cierto? El término en inglés ahí es LCOE, que es el costo nivelado, ¿cierto? de la energía, más competitiva que otras tecnologías. Hoy día, con almacenamiento que todavía es caro, ya el LCOE 24/7 de solar más almacenamiento ya superó GNL con ciclo combinado, y yo te diría que nos estamos acercando al carbón de hoy día, al carbón sin incorporar las externalidades negativas, carbón como lo conocemos. Estamos en ese límite,
y sigue bajando. Entonces, ¿qué es lo que estamos a la espera? De que la industria de almacenamiento ojalá se comoditice. Yo lo veo bastante complicado, pero esa es la esperanza. El almacenamiento baje de precio y con un almacenamiento más competitivo ya el crecimiento y el posicionamiento de la energía solar ya debería ser mucho, mucho más amplio. Y también, José, hay que considerar que la energía solar también, lo bueno que tiene es que es muy bien combinable con distintas formas de almacenamiento. Puede ser el de baterías, el más natural, ¿cierto? Pero también con hidrobombeo, con otros tipos de almacenamiento, con hidrógeno verde, con proyectos de desalinización. Entonces, viene un boom de combinación de energías. También mucho, por ejemplo, me acordé del tema eólico. Una tendencia que yo creo que se va a venir los próximos años son los proyectos híbridos, pero híbridos en el mismo emplazamiento, donde tú vas a tener un diseño o un master layout, donde tienes la planta solar y entre medio tienes los mismos aerogeneradores y almacenamiento. Entonces tú tienes un proyecto que tiene una curva de producción bastante potente y tienes mucha sinergia con el uso del territorio, que es un tema importante, lo vamos a abordar probablemente al final de esta conversación, y también la conexión. O sea, tienes la misma línea, el mismo transformador, el mismo emplazamiento, y te fijas, y tienes una curva que es bastante, bastante más rica. Ese va a ser una tendencia. Y el otro tema que tiene la energía solar, que también estamos trabajando y que es comprensible, que si bien es la energía menos contaminante, ¿cierto?, más eficiente, etcétera, etcétera, tiene un problema. Y el problema que tiene es la cantidad de superficie que se requiere para generar cada megawatt. ¿Ya? Es la tecnología que usa más superficie por megawatt inyectado. Y ese es un tema que también la eficiencia y la mejora ha sido sorprendente. O sea, yo les diría que hace 3, 4 años cada módulo era más o menos de unos 200, 220 watts. ¿Ah? Y lo mismo, yo siempre lo explico, un módulo en las casas, para que entiendan el lenguaje simple, es como una puerta, del mismo tamaño, 2 por 1. No. Es 220 por 1, pero en simple 2 por 1, ¿ya? Una puerta. Y eso no ha cambiado. Ese tamaño se ha mantenido, pero los módulos que yo le decía hace 5 años que eran 200, 220 watts, hoy día ya vamos en 600 y 650. O sea, sin perjuicio que efectivamente el ratio clásico que todo el mundo conoce, que se requerían 2 hectáreas para instalar un megawatt de potencia solar, hoy día estamos bajo el 1,5, incluso en 1,3 en algunas soluciones. Entonces, es otro tema que también el mundo solar ha evolucionado de manera sorprendente. Y, perdón, me quiero quedar en ese dato práctico que nos dijiste, pero déjame hacer una proporción. Un mega instalado de energía solar, ¿cuánto espacio es aproximadamente? Con ese dato. Lo que te comenta. Sí, sí, un megawatt depende del diseño. Ustedes saben que si la forma es excelentemente cuadrada, cabe mucho más, pero es más o menos promedio 1,5 hectáreas por megawatt. 1,5 hectáreas por megawatt. Sí. Bueno, a veces ni yo me la sé nada para decirlo sinceramente, como que perdemos los órdenes de magnitud. Está bueno eso. Y por ejemplo, ¿cuántas? Hay que estar que típico que dicen, bueno, y esto permite alimentar no sé cuántos miles de hogares. Entonces, por ejemplo, ese mega, que es 1,5 hectáreas, ¿cuántos hogares en estas típicas conversiones que se hacen? Claro, habría que hacer la matemática, porque un hogar normalmente son un par de kilos. Sí. Un hogar más o menos son un par de kilos, y un mega sería como por 500. Yo creo que deben ser unas 500, 600 casas. 500 viviendas, más o menos. Que es otro tema que en otras latitudes funciona muy bien, que son estas, y que entiendo este gobierno va a empujar fuerte, ya vamos a ir para allá, que son hacer como cooperativas, o así como hay condominios para hacer viviendas, se juntan un terreno y se hacen 39, 40 casas, en solar hacer más o menos lo mismo. Oye, tenemos muchos temas ahí, porque hay algo que también conversamos en algunos otros programas, José, era como del papel del Estado en esta, no solamente en el esquema regulatorio económico de las centrales, sino a través de vivienda, a través del Servio, a través de otras cosas, pero podemos tener 4 programas aquí con Carlos. Pero nosotros somos un programa ordenado, tenemos una pauta, vamos a seguir con la pauta. Así que, aparte de lo que conversábamos recién en la pregunta que hizo José, un poco de esto del complemento de la relación, generación, batería, que el sol está claramente durante el día. Hoy día nos encontramos en una situación bastante, no digo atípica, pero sí quizás, algunos dicen inesperada, otros totalmente previsible, que estamos en una situación de
de racionamiento. ¿Ya? Hace una década que no estábamos en el racionamiento. Donde hay una falta de energía base, principalmente en el aporte hídrico. Estamos en un proceso de descarbonización que también nos está quitando base. También es conocido los problemas y el suministro de gas natural. Hoy día el gas natural está carísimo. Es como volvemos al cliché de la tormenta perfecta que tenemos hoy día. Yo he escuchado, he leído, los diferentes gremios, todos estamos en una postura con respecto a qué es lo que está pasando, pero quiero entrar a qué es lo que ustedes ven, qué es lo que ve Acesol en este proceso, porque es evidente que tenemos que avanzar hacia una matriz carbono neutral. No hay duda, ¿ya? Eso es la meta. Pero quizá el problema está en el diseño del trayecto. ¿Cómo ven ustedes la contingencia actual, en la salida de las centrales de carbón, etcétera, etcétera? E incluso hoy, se acaba de aprobar en general en el Congreso, en la Cámara Alta, un proyecto para terminar con el uso de combustibles hacia el 2030. Entonces, ¿cómo todo esto nos influye en este diseño? Y obviamente que sea lo más rápido posible, pero que sea también seguro y económico. Sí, esa es tremenda pregunta y es el dilema, Danilo, José, que está viviendo hoy día el sector eléctrico y el sector energético en general. O sea, todos queremos descarbonizar la matriz, apuntar a la carbono neutralidad. Efectivamente, este proyecto de ley ya está aprobado pero sigue la discusión en particular y vienen las indicaciones, y probablemente ahí vengan algunos ajustes. Pero a ver, efectivamente estamos en una situación de estrechez energética. Lo único que te faltó sumar, Danilo, fue la sequía que nos afecta, que es otra componente que es terrible. Entonces, a ver, varias cosas. Yo creo que ahí lo que hay que usar, uno, es agilizar, ¿cierto? Lo que es todo lo que es los permisos de construcción, todo lo que es la permisología para que los proyectos rápidamente podamos tener más proyectos que sumen potencia. De hecho, tenemos un backlog, como dicen los gringos, ¿cierto? Una masa de proyectos que está ahí lista para poder construir y operar, pero el gran punto, yo les diría, para responderle su pregunta, y el gran freno a la descarbonización, nosotros creemos que va a ser transmisión. Porque la masa de proyectos está, o sea, si ustedes ven la cantidad de proyectos que están aprobados, la cantidad de proyectos que están listos para construir, estamos hablando de varios gigas, o sea, yo creo que no es una falta de proyectos de generación renovable. Y si faltaran proyectos, la verdad que estos proyectos tienen una materialización muy rápida, desde que se conciben hasta que entran en el servicio, que es otra gracia que tuvo esta industria. Y en particular ahí el solar es bastante rápido, es una de las tecnologías más rápidas en ese ciclo. Estamos hablando de 2-3 años, o sea, muy rápido. Entonces, en transmisión hay varios temas, y ahí en particular, un tema que nosotros estamos trabajando, y este tema también lo estamos trabajando con Acera y con Analía, es en el fondo tratar de utilizar al máximo la infraestructura existente. Porque hoy día la infraestructura se utiliza con ciertos criterios de seguridad, con ciertas holguras, ¿cierto? Para anticipar algún tipo de problema, algún tipo de contingencia, pero nosotros estamos convencidos, y ahí hay muchas discusiones entre el regulador, entre el coordinador, en que ya está la tecnología suficiente, con un alto grado de certeza y seguridad, para usar desde esquemas de automatismo, ¿cierto? Hay mucha electrónica de potencia, ¿cierto? Y lo otro es que se puede incorporar almacenamiento puro, que es otro proyecto de ley que se acaba de aprobar. Fíjate, entonces, una combinación para poder enfrentar, estamos hablando de los próximos 5 años, porque yo diría, si dividimos el problema desde hoy día al 2030, los primeros 4 o 5 años es muy difícil que entren nuevas líneas, o sea, simplemente el plazo no los da. Fíjate, entonces, en esa primera etapa, nosotros creemos que tenemos que trabajar fuerte, automatismo, electrónica de potencia, es inteligencia artificial aplicada a las redes, ¿se fijan? Y que eso cuesta mucho convencer a las autoridades. Y de hecho fue parte también, yo fui muy insistente ayer en mi discurso en ese tema. Ese es por una parte, y la otra es almacenamiento, porque hoy día, en particular, por ejemplo, voy a hablar con la energía solar, que el ejemplo es más evidente. La energía solar no hace un uso eficiente de la infraestructura, porque te obliga por 4 o 5 horas a tener un diseño de potencia y después no lo utiliza. ¿Se fija? Entonces, ahí el almacenamiento es el aliado a utilizar mejor lo que tenemos.
Y después, esa es la parte, yo les diría, del corto plazo. ¿Ah? Y después la parte, yo diría, del 2025, 2026 al 30, yo creo que da para otro programa entero, porque en el fondo ahí lo que hay que hacer, a juicio nuestro, es reformular por completo el proceso de planificación centralizada que tenemos. Uno, revisarlo. Tenemos un proceso que data de hace bastante años y con la penetración de la inserción de energía renovable, ese procedimiento hay que actualizarlo y revisarlo. Y el otro punto más crítico, y por eso digo que es más filosófico y podríamos alargarlo, es uno, el tema del estampillado y el pago de la transmisión, y en particular la eliminación de la señal de localización. Nosotros tenemos ahí, en esos 3 puntos, esto es un tema que estamos revisando con el directorio de los equipos técnicos internos, revisando cómo, en el fondo, toda esa lógica de materializar líneas de transmisión, cómo la actualizamos a este nuevo mundo de proyectos el problema que tienen que se implementan muy rápido. La generación va permanentemente más adelante que la transmisión, entonces ya no basta a como medianamente resolvimos hace unos 4 o 5 años de tener, hablábamos de anticipación y holgura, y con eso como que más o menos fue como un parche al problema, pero la verdad que eso no es suficiente hoy día. Hoy día se requieren actualizar las metodologías, se requiere agilizar los procesos. ¿Te fijas? Recuerden que para decidir una línea, solamente el tema administrativo nos demoramos casi 2 años. Y después viene todo el tema de la línea, los permisos. Nosotros somos muy críticos, pero muy, muy críticos con Quimar Laguirre. Nosotros llevamos 2 años críticos con Quimar Laguirre, no en Quimar Laguirre per se, sino que en el fondo las autoridades de la administración anterior confiaron, el coordinador en particular también, está confiando mucho en este proyecto, Y yo siempre repito la misma frase, de hecho recuerdo que Analía lo dijo en el programa que estuvo con usted, en ese mismo periodo, que con ese proyecto se quieren traer 4 o 5 gigavatios del norte de Chile, en ese mismo periodo, con políticas claras de inserción de generación distribuida, nosotros estamos convencidos que podemos traer eso y más en proyectos de energía renovable. Y a diferencia de la opción Quimar Laguirre, que es on-off, o sea, si el proyecto resulta, tenemos 5 gigas. Si no resulta, tenemos 0. Con el camino de distribuida, si me equivoco y no traemos 5, a lo mejor traemos 3,5, traemos 4. Esa es la gracia que tiene la solución distribuida, y ahí estamos siendo críticos, no en que nosotros somos partidarios de bajar el proyecto Quimar Laguirre, que el proyecto Quimar Laguirre se mantenga. Estamos viviendo una época donde la lógica centralizada de hacer proyecto se tiene que combinar con la lógica distribuida. Vamos a pasar por una transición donde los proyectos centralizados y distribuidos van a convivir por mucho tiempo. Y después de, yo diría, 10, 15 años o más, vamos a llegar a un momento que efectivamente vamos a tener una capacidad de hacer todos los proyectos de manera distribuida. Y les transmito este mensaje porque también hay mucha en la ciudadanía y en el trabajo que está haciendo el constituyente, también se están generando muchas expectativas aquí por más que nos gusta a nosotros la generación distribuida, que la generación distribuida pueda solucionar todos los problemas de suministro energético que tiene hoy día Chile. Y no es así. O sea, son un complemento muy bueno. Yo ayer anuncié y salió en prensa, ¿cierto?, que nuestra máxima aspiración, nuestra meta, es que ojalá al 2040 un 30% de todo el suministro energético venga de generación distribuida, pero el otro 70% tienes que tener otra solución y no puede ser 100% distribuida. Entonces, traté de englobarles la respuesta en varios aspectos que están dando vueltas ahí, pero que son discusiones largas, que cuesta a las autoridades convencerlas de dar estos cambios. Estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio de paradigma, 2 cambios de paradigma. Uno, este tema del distribuido, ¿ya? Y el otro cambio de paradigma que ha costado mucho entender es esta famosa electrónica potencia. Yo cuánto lamento en la universidad no haber pescado el curso de electrónica potencia. Esta cuestión no va a servir. Voy a levantar la mano también. Oye, esta cuestión no sirve para nada. Oye, y resulta que hoy día con electrónica potencia, ya, y además distribuido, ambas combinación, los sistemas de distribución pueden aportar aguas arriba todos los fenómenos eléctricos que ambos conocemos, ¿cierto? Ya no es necesario, como le gusta, ¿cierto?, a las generaciones más old school, las reservas en giro, máquinas que están rotando, ¿te fijas? Reservas que son a inercias potentes. Hoy día las inercias son todas sintéticas, son todas no basadas en la magnitud de la inercia, sino que en la rapidez de respuesta. Y eso siempre lo explico en mis clases. Estábamos acostumbrados a enfrentar la inercia con magnitud,
porque la máquina se demoraba 1 minuto en responder, pero la verdad que con la electrónica de potencia, como se demora milisegundos, el problema no alcanza a ser problema y las baterías y la electrónica de potencia ya respondieron. ¿Me siguen? Entonces, ya, pero esto que es tan simple, cuesta mucho ir a donde las autoridades y este speech que les puede parecer muy lógico, no es tan simple de hacer el cambio, switch. Está el caso australiano, es lo que tú comentaste. La Exactamente, batería la demo, sí. funcionaron impecables. Yo solamente quiero hacer un paréntesis, porque me gustaría explicar, ahí de repente, lo hablábamos con Daniel Salazar la semana pasada, lo hablábamos con el ex ministro Pacheco, que de repente nosotros hablamos en búlgaro, ese es nuestro idioma eléctrico. En chino. Y es por la señal de localización que tú dijiste, y la señal de localización es como un esquema regulatorio económico que da señales para la optimización del desarrollo de la transmisión. De alguna manera le da señal económica, valga la redundancia, a las centrales generadoras que se pongan en ciertas locaciones, latitudes, puntos geográficos del país, de manera de optimizar el desarrollo de la transmisión para que la energía que ellas dan podamos llevarla al centro de consumo. Hay voces, yo he escuchado de todas partes, algunos que apoyan la señal de localización, otros que no, hay que llevar la transmisión, etcétera. Siempre sigue siendo un tema en desarrollo, porque hay distintos puntos de vista. Pero lo que yo quería solamente hacer el paréntesis de qué es lo que implicaba, o de por qué conversábamos esto, de cuando tú dices lo importante es la transmisión y cómo tenemos que seguir entendiéndola para aprovechar lo que tenemos, porque tenemos oro en materia solar. Oye, Así igual es. ahí estaba pensando, tienes un punto ahí bien bueno, Carlos, porque parece que la ley de transmisión, que es relativamente nueva, tiene como 5 años, han habido solo un par de procesos con lo nuevo, se hizo como mirando para atrás, ¿no? Se hizo como mirando qué es lo que pasaba atrás, pero que quizás en el 2010 hubiera servido esa ley, pero para adelante tienes razón, no me puedo demorar 3 años en pensar si voy a hacer una línea y después todo cambió. Quiero poner en tensión un poquito bueno, igual para las autoridades de ese momento con el diario del lunes, súper fácil decirlo, pero... Claro, el lunes todos somos técnicos. Claro, bueno, pero es verdad, de alguna forma miró más hacia atrás que hacia adelante, y además que el 2015, por ahí cuando se tramitó, 2016, todavía la energía solar ni distribuida era tan potente como que uno pensara que iba a pasar esto, así que buena onda ahí, chiquillo. Pero quiero poner en tensión un poquito también tu respuesta por uno de los temas, la descarbonización. Sobre todo ustedes que son en gremio de energía, o sea, dentro de la misma pregunta que habíamos hecho. ¿Qué opinas tú de acelerarlo o no? ¿Tenemos que tener más cuidado? ¿Ustedes opinarían, por ejemplo, que si hay riesgo, ahora, por ejemplo, que tenemos riesgo y hay tensión con una central que está en Coronel, Bocamina 2, de Enel, si la sacamos o no la sacamos, puede que tengamos o no tengamos energía? O sea, a ese nivel estamos y dependemos de si llueve o no. ¿Cuál es su posición respecto a eso? A propósito de lo que hizo Alemania también, que dijo, oye, parece que nos vamos a tener que demorar un poquito más con esto de la guerra y todo lo que está pasando en nuestras metas. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Sí, no, buen punto. Ya, voy a partir primero con el tema, voy a cerrar el tema de localización y voy al tiro aquí tengo anotado el tema de descarbonización. No, a ver, con localización lo que nosotros queremos, José dio un par de puntos muy, muy buenos. El 2015 nadie, no solo distribuía, sino que el mismo sector renovable, no recuerdo, no tengo el número, pero en 2015 no me acuerdo cuántos megavatios había en esa época renovable, pero no es la magnitud que... No. Era poquito. Entonces se diseñó una ley sin saber la ola que venía o sin considerarla. Entonces, ese es mi punto. Hay que revisar el modelo. Puede que lo revisemos y volvamos a la misma conclusión. Oye, sí, hay que estampillar, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y por qué se los comento? Porque justamente como los recursos renovables hay que ir a buscarlos dónde están, ¿cierto? Eso está haciendo muy costoso los sistemas de transmisión y ahí los clientes son los que están reclamando bastante porque están teniendo, las tarifas ya se están yendo a... Perdón, estaba buscando el dato. 2015 ¿ya? Teníamos 578 solares. Y mira, hoy día, igual era un número respetable, pero ¿y ahora cuánto tenemos? 3.000. Ahora tenemos más de 4 gigas. Más, porque hay más la construcción. Así, sí. Claro. O sea, 8 veces más. No, ya, sí, claro. Ya. Listo, perdón. Sigamos. No, pero está el punto. Entonces, yo creo que hay que revisar ese proceso. Sí. Y además, para hacerle el punto, ya la experiencia, la historia reciente nos muestra que ustedes saben que tenemos un proceso de planificación centralizada, súper formal y todo, pero ustedes saben que hay, por así decirlo, un atajo, estoy tratando de usar el lenguaje más simple,
hay como un atajo al plan principal, ¿cierto?, que se llama el artículo 102. Ajá. Y hoy día lo que está pasando es que están saliendo más proyectos vía 102 Por el atajo. por el atajo, porque la verdad que el camino principal que diseñamos es muy lento y muy largo. Es muy lento. Entonces, las empresas están tomando el atajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a diseñar soluciones y todo el mundo se va por el atajo. ¿Te fijas? Entonces, ese tema yo creo que hay que revisarlo y revisarlo de manera profunda. En la administración pasada somos críticos nosotros, también pedimos varias mesas, pedimos que este tema se planteara. La verdad que nunca se abordó a fondo y ese tema es importante. Después con la descarbonización, es temazo la pregunta de José, es complicada y es tema de mucho debate en el directorio, pero yo creo que yo soy más de la opinión y yo creo que en Asesol hay consenso, sin perjuicio que hay voces disidentes, aunque hay que aceptar la realidad al corto plazo. O sea, queremos un plan de descarbonización, queremos retirar las carboneras, el plan viene súper bueno, pero la verdad que si en un cortísimo plazo la opción es elegir entre retirar carbón para hacer funcionar muchas máquinas diésel, la verdad que ante esa disyuntiva, a que te aprieten esas dos opciones, obviamente que volver al carbón en el corto plazo es más eficiente. Es más eficiente. ¿Cuál es el problema? La gotera nomás, pues. No es exactamente. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo que tienen algunos directores? Y hay varias voces disidentes en el sector, que en base a eso, el corto plazo se nos haga como permanente y las unidades nunca se retiren. ¿Te fijas? Claro. Entonces, por eso hay muchas voces que quieren ser firmes en mantener el plan, ¿cierto? Y no moverse de ahí, porque si no, oye, este presente va a ser permanente y no vamos a retirar nunca las unidades. ¿Se fija? Entonces, lo que decía Eduardo Vitrán de eso, decía, ojo, porque si es que a la gente se le corta la luz porque apagaste una carbonera, puede ser incluso peor. ¿Cachai? Claro, exactamente. O sea, que se les apague la luz, te fuiste al extremo, José, con que le subáis la tarifa un 30%, claro, un 40%. O sea, ya le mantienes el suministro, pero si le subes el costo, es complicado. Entonces, ahí han habido varias descoordinaciones. Ustedes vieron entre la CNE, Enel, ahí hay discusión porque también la empresa ahora, obviamente, está en un proceso de por así, limpieza de su oferta de generación. Entonces, la empresa, nosotros entendemos y en ese sentido la verdad que nosotros creemos en las empresas. Dicen, oye, yo no quiero conectar la unidad si yo tengo un plan, tengo un directorio, ¿te fijas? Entonces, tema va a ser el gran tema de esta nueva administración y la verdad que habemos mucho que es lo que esperamos que este año caiga un poquito más de agua, pero parece que ya los reportes a la fecha muestran que vamos a estar con otro año también P80, P85, o sea, no va a haber mucha agua parece, así que, y ustedes saben que marzo, abril son justo los meses del año que son más complicados en términos energéticos, son los meses del año que históricamente los precios marginales son más caros. Les voy a decir inmediato para que no aprovechemos el tiempo que nos queda, llevamos como 37 minutos conversando. Ya hablaste de la transmisión y el papel que juega en el desarrollo de la energía renovable, en específico la solar. Pero hay otro elemento que tenemos que ir mejorando en nuestro diseño regulatorio para permitir aprovechar todo este potencial. Por ejemplo, fue una discusión larga, el precio estabilizado. Por ejemplo, aún estamos discutiendo del papel que debe tener la distribución y que entienda que la generación es un complemento y no un enemigo como se está viendo hoy día, que llevamos ¿cuánto? Muchísimo tiempo trabajando en eso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tenemos que poner el foco hoy día en esta política pública, en este diseño de mercado, para poder aprovechar todos los recursos a todo nivel? Tanto la gran escala como nosotros en nuestras casas con NetBilling, PMGD y un buen diseño de la transmisión zonal que hoy día todavía se sigue entendiendo como de consumo y eso otro tipo de otra lógica. Entonces, ¿cuáles son quizás, no todos, pero los principales puntos que Asesol busca poner a la palestra de la discusión próxima? Sí, excelente. Bueno, yendo desde las plantas de mayor escala, creo que lo vimos largo. Yo creo que el tema de transmisión y la reforma de transmisión es súper importante, cómo se planifican y cómo se usan el máximo de infraestructura existente y almacenamiento. Yo creo que ese es un cierre capítulo. Y claro, y después en distribución es un tema bien entretenido, porque ahí
se requieren cosas. Lo primero es una reforma profunda al segmento de distribución que ustedes saben llevamos esperando hace muchos años. La administración pasada hizo intentos importantes en empujar ese proyecto y se encontraron también con un parlamento bastante duro para poder empujar ese proyecto. Nosotros esperamos que esta administración... Sí, exactamente. Esperamos que esta administración con un poquito más de viento a favor, ¿cierto? En ese sentido, pueda empujar ese proyecto. Y ahí, a ver, hay que ser súper transparente. Nosotros también entendemos mucho las empresas distribuidoras. Ustedes saben que la distribución está enfocada en el cliente. O sea, en el cliente regulado, en sus clientes libres, tienen su diseño. Y la verdad es que tanto el net billing como los PMGD en buen chileno son un cacho para ellos. Atenderlo, te explica, no están regulados, no están bien tarificados, está, pero hay muchos vacíos, hay muchas opacidades, te explica. Entonces ahí es importante retomar los proyectos de ley que estaban, ¿cierto? Probablemente les harán algunos ajustes, pero ese es como el primer gran cambio, alinear a la empresa distribuidora con la generación distribuida, incentivarla, ¿cierto? Modernizar todo ese segmento. Y después también el mismo problema de expansión a nivel de transmisión se da a nivel de transmisión zonal. También es lo mismo. Imagínense, si ustedes se proyectan el problema de lo rápido que se materializa generación a nivel de gran escala, olvídense cómo es a nivel de PMGD en el billing. O sea, los proyectos PMGD, una vez que están listos, los más pequeños se hacen en 3 meses y los más grandes se hacen en 6 meses. O sea, es una locura. O sea, el segmento de PMGD y net billing va demasiado rápido respecto al segmento zonal, y conversamos largo que, por ejemplo, se requerían por lo menos repetir el ejercicio 2 veces al año. No es que tú puedas tener un solo proceso que dure un año. Oye, mientras el proceso están entrando proyectos, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas, nosotros hemos llegado a pensar, así hay voces que dicen, oye, deberíamos tener casi que una unidad de planificación nacional, como existe en muchos países, que se enfoque y esté preocupada 100% en la planificación del sistema eléctrico, porque hoy día es como un híbrido entre el coordinador y la CNE, es una cuestión ahí que tiene también varios grises, y de repente no es loco tener una unidad que dependa no sé de qué, pero una unidad de planificación del sistema eléctrico. O sea, no es para nada loco que abordemos ese tema, y ahí nuestra principal preocupación son 2 cosas. Uno, este tema de que si bien el segmento PMGD ha crecido mucho en el último tiempo, va a sufrir un freno importante ahora que ya la infraestructura existente ya está prácticamente utilizada. Gran parte de las subestaciones están con congestión, con curtailment, etcétera, etcétera. Así que es importante cómo se expande esa infraestructura, lo primero. Y después el net billing es como nuestra gran herida. O sea, net billing no ha crecido como nosotros quisiéramos, como nosotros esperamos. Y ahí nosotros, en este periodo, en primer año, vamos a estar trabajando fuerte en net billing. Ustedes saben que se ingresó un proyecto que nosotros como piso nos gustó mucho, porque sube el límite de 300 kilos a 500 kilowatts, como primer punto. Y segundo, lo cambia de capacidad instalada de inyección. Entonces, es un cambio importante para nosotros, sin perjuicio que acá queremos más. Nosotros somos de lo que, oye, ¿por qué el límite? O sea, no debería haber límite, esto debería avanzar y crecer sin ningún problema. Y ahí en net billing también va a ser súper importante el tema del financiamiento, porque déjenme súper rápido con net billing. En net billing lo que ha pasado, ustedes saben que se sube el límite a 300 kilos, ¿cierto? Entonces ahí el fenómeno que pasó es que los proyectos entre 0 y 10 kilowatts, ¿ya? Han tenido mucho auge a propósito de Casa Solar y otros programas de techo público y otros programas, y ese segmento ha avanzado bastante. Y después, como se subió el límite a 300 kilos, los proyectos entre 200 y 300 kilos, como son más grandes, ahí hay economías de escala importantes, son más eficientes, hay mucho más financiamiento a través de modelos ESCO u otro tipo de estructura, entonces también han crecido mucho. Pero, por así decirlo, la clase media del sector solar, o sea, proyectos entre 10 kilos, 10 o 20 kilos, hasta 200, prácticamente se han hecho muy pocos proyectos. Y ese segmento necesita algún empuje, no sé si subsidio, porque decimos la palabra subsidio en Chile, ustedes saben que te llegan los tomates, pero algún esquema de financiamiento, ¿cierto?, para promover ese segmento. Y ahí nosotros propusimos en la administración pasada
un programa que ha funcionado muy bien en California, que se llama PACE, que básicamente lo que hace, en términos simples, para explicar a la gente, en sus casas, se pide un hipotecario para poner los paneles. O sea, dentro del mismo hipotecario, usted va a pedir el hipotecario para la casa y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo paneles, ¿me los suma al hipotecario? ¿Se fijan? Entonces... Bueno, está buenísimo. Entonces lo que se hace, y lo bueno es que el panel queda asociado al inmueble. Entonces, si se vende la casa, va con el panel. Y además, nosotros mostramos análisis que la plusvalía era cercana al 5 o 6%. O sea, era muy bueno, pero hay que ser justo, que cuesta empujar un proyecto así porque tiene temas fiscales y tiene que entrar a Hacienda y no depende solamente del sector energía para empujar esas políticas públicas. Entonces, a veces también hay que entender por qué algunas administraciones no pueden avanzar tanto, porque se requiere viento a favor en distintos frentes. No es solo tener la mera voluntad de querer hacerlo, sino que hay que tener varios frentes, y por eso nosotros estamos muy expectantes de esta administración, porque vemos ese viento a favor en todos los frentes, y además el nuevo presidente Boric ha sido súper claro en que la descentralización es el corazón va a ser el corazón de su gobierno en todo aspecto, no solo en distribución, sino que en todos los rubros. Así que nosotros estamos muy expectantes de ese trabajo y esperando colaborar con el gobierno a que la energía solar despegue fuerte en Chile. Y buenísimos puntos tocaste en realidad, súper... y qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que comentes también que muchas veces no es un tema de voluntad, como tú decías, tenés que ir a Hacienda, que hay una burocracia tan grande que muchas veces la gente no sabe que, por ejemplo, si hay gasto fiscal, tienes que ir a la Comisión de Economía o de Hacienda en la Cámara y en el Senado, y es muy difícil sacar proyectos de ley, aunque sean de 3 párrafos. Sí. Así que, claro, hay un frente amplio de buen viento, como dices tú, parece, de que se puedan empujar estas cosas más distribuidas. Así que no, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Sí, no, y además, permítame cortito contarles que además, ahí también, desde el punto de vista regulatorio, falta lo que siempre pena en la regulación, y que es difícil, es fácil decirlo, pero después implementarlo es complicado, es lo que yo le llamo armonía regulatoria, que todas las piezas de la regulación conversen. Y hoy día estamos teniendo problemas que, dado que justamente, como tú comentabas, Danilo, las subestaciones zonales, ¿cierto?, están congestionadas, estamos teniendo problemas que el sector net billing también se está viendo frenado, porque cuando quieren avanzar sus proyectos, ¿cierto?, le están respondiendo a las distribuidoras, oye, es que la subestación está saturada. Y el fondo de la respuesta es que están saturadas por los PMGD. Entonces, hoy día están habiendo incluso algunas colisiones, ¿cierto?, entre PMGD y NetBilling, que son, por así decirlo, proyectos hermanos, porque la subestación Aguas Arriba no tiene la capacidad suficiente. Entonces, ahí estamos trabajando, ver si vía 102 o algunas, ¿cierto?, dinámicas más expeditas, se pueda expandir esa infraestructura y que el crecimiento PMGD y NetBilling siga el curso natural que se ha dado en otros países, y que nosotros tenemos todas las características para también seguir esos pasos. Me parece que estamos... Dale. Sí. Dale. No, perdón, dale nomás, José. Dilo que tuyo. Estamos... Que Dilo, no, que justo Danilo me había avisado, oye, se nos pasó ya todo el tiempo del programa, porque estuvo muy entretenido, de verdad, para mí genuinamente ha sido de los grandes invitados, porque has puesto puntos que antes hablábamos quizás muy en general, y los pusiste un poquito la pelota al piso, ¿no? De cuáles son los dolores, de qué partes son las que hay que avanzar, en qué parte estamos atrás, y también bien lo que a mí impresiona a veces a muchos sectores o gremios se centran o ven solamente sus preocupaciones, pero me da la impresión de que empatizaste, ¿cierto? Con qué es lo que le pasa a los demás, a las personas, al país o incluso a los gobiernos. Oye, algunas últimas palabras para nuestros auditores antes de poner una canción también, que ahí tú mismo también nos vas a contar por qué es la que viene. Sí, eso. Oye, para el cierre, quiero mencionar y hacer un énfasis que siempre en nuestro equipo, en nuestro directorio, olvidamos justamente a la tecnología fundadora solar, al sector solar térmico. Estamos trabajando en reposicionar, porque ha perdido un poco fuerza el sector solar térmico, que fue fundador, pero obviamente apareció el NetBilling, aparecieron los PMGD, ¿cierto? Y como que acapararon un poco
un poco la agenda, estamos trabajando ese tema, estamos trabajando, y principalmente es muy simple, lo que queremos es que el sector solar térmico tenga regulación. No hay regulación, no hay especificaciones técnicas, no hay fiscalización. Te fijas, es un sector que necesita auge, que necesita una regulación, una estructura y certificaciones, y va a estar con eso para que también tenga su despegue, porque la verdad que el miedo que ha habido hacia el sector solar térmico, que efectivamente, dado esto que les estoy comentando, que no hay exigencia mínima, no hay especificaciones, muchos sistemas han fallado, muchos sistemas también, ¿cierto?, han tenido problemas técnicos serios, ¿se fijan? Aunque han sido empresas que no son socias solas, hago el punto, ¿se fijan? Pero la verdad que quiero dejar un mensaje en este programa, que vamos a estar trabajando fuerte el tema solar térmico con las nuevas autoridades, y también incluso porque el tema solar térmico como que se ha enfocado mucho en la vivienda, es la aplicación natural, ¿cierto? La gente en el sur tiene su panel, ¿cierto? Calienta su agüita, ¿cierto? Y la verdad que funciona súper bien, pero la verdad es que hemos visto un foco de sistemas solares térmicos a nivel industrial. En la minería hay aplicaciones, pero tremendas. Yo me sorprendí hasta hace muy poco, hasta les digo hace poco más de un año, con los PPAs térmicos. No tenía idea que existían PPAs de calor, PPAs térmicos, sí. Así es, te fijas, tú contratas un cierto flujo, con ciertas condiciones, lo mismo que un PPA eléctrico. Entonces, quería dejar el punto de que vamos a trabajar fuerte ese tema, y creemos que también ahí podría haber otro aporte importante de la industria solar. Oye, muy cortito para decirle a la gente que muchas veces es razonable que no sepa toda esta jerga que hablamos. Solar térmico es que aprovecha la energía del sol, pero no genera energía eléctrica, sino que se aprovecha directamente el calor, calentando, no sé, agua o... Serpentina. Exactamente. Sí. Una serpentina, calientan el agua, se almacena, ¿cierto? Y como ustedes saben que los procesos térmicos se demoran, ¿cierto?, en cambiar de un estado a otro, ¿cierto? Hay como un almacenamiento vía calor, por así decirlo, claro, de la energía, ¿se fijan? Entonces, en el sur hay muchas aplicaciones, en las zonas más frías, la verdad que anda bastante bien. Pero, como insisto, como no hay regulación, no hay estructura, ha costado que despegue. Así que esperamos que en los próximos 4 años ese sector también despegue. Carlos, un pues. abrazo. Bueno, nos vimos el día del aniversario, así que ahí aprovechamos de saludarnos, tanto tiempo que no nos veíamos solo en Zoom, pero un abrazo ahora, dado que estábamos hablando acá en Hágase la Luz. Un gustazo, como dijo José, poder tener esta información, esta data y esta visión por parte de ustedes. Y queremos que tú cierres el programa, que nos digas cuál es la canción que vamos a escuchar, por qué, y aprovechamos de despedirnos también de nuestros auditores y decirles que nos vamos a ver el próximo martes en otro capítulo de Hágase la Luz. Dale, Carlos, es tuya la pantalla. Excelente. Oye, a todos los amigos de ahí, Hágase la Luz, a todos los amigos rockeros, ¿cierto? Le vamos a dejar un tema que es de todo el gusto de mi hijo, porque ustedes comprenderán que con mi origen venezolano, mi gusto musical no es necesariamente rockero, pero mi hijo es muy rockero, está tocando guitarra, le está poniendo muy fuerte a la guitarra, y él es muy fanático de la banda Megadeth. Así que voy a pedir el tema Tornado of Soul de Megadeth. Temazo. Excelente, temazo. Dedicado a tu hijo y también a todos nuestros auditores. Nos vemos, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Un abrazo. Oye, muchas gracias, Carlos, te pasaste. Chao. Cuídense, que estén bien. Chao.